Bien, durante el mes pasado, en septiembre, hemos celebrado el mes de la Biblia, pero justo el mes coincidió con un mes especial en el calendario hebreo, donde se celebraron tres fiestas importantes, tres fiestas solemnes. Compartimos un poco sobre la fiesta de Sukkot, que era, para qué se celebraba. El principio de mes se celebraba la fiesta de las trompetas, pero a mediados de mes se celebraba el Yom Kippur, ¿no? El Yom Kippur en Israel hasta el día de hoy es conocido como el Día del Perdón, y es un día donde Israel se paraliza completamente, ¿no? No hay movimiento, no hay transporte ni aéreo, no hay transporte terrestre, no se pueden conducir vehículos con motor. Es un día de reflexión, es un día para pedir perdón y para perdonar que tiene el pueblo de Israel. Y el Yom Kippur en la ley está establecido como el día de la expiación, ¿no? Era el día en el cual el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con la sangre y esparcirla para poder cubrir el pecado del pueblo. Y ese día tan especial que era recordado año tras año por el pueblo de Israel, nosotros sabemos que fue cumplido una sola vez y para siempre por el Señor Jesucristo, ¿no? Como lo dice en Hebreos 9 y 10, aclara muchísimo sobre ese día, pero quiero que pensemos un poco en cómo se celebraba esta fiesta, en qué establecía esa fiesta y cómo aún la ley que ha sido dada a nosotros para convicción de pecado, podemos ver que dentro de la misma ley está una abundante gracia de Dios, ¿no? Hay muestras, evidencia de la gracia, gracias, de la gracia que Dios tiene para con nosotros. Así que vamos a Levítico 16. Levítico 16, 29 al 31. Este es Levítico 16, es la ley del día de expiación. Entonces, sobre todo Levítico 16 va hablando sobre el día de expiación y lo que se debería hacer en ese día. Habla de las ofrendas, de los tiempos, pero quiero que nos concentremos en estos pasajes en algo muy especial que tenía que hacer el pueblo. No el sumo sacerdote, no las ofrendas que llevaban, sino el pueblo, dice. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Vemos dos veces en las instrucciones que tenía que seguir el pueblo, que menciona que esto es un estatuto perpetuo, o sea, que tenían que hacerlo por siempre, repetidamente, cada año, y que además tenían que afligir sus almas. Tenían que afligir sus almas. Dice, afligiréis vuestras almas, tú y el extranjero que more contigo. Esto me recuerda y nos habla de la fiesta que estamos celebrando hoy acá. Cuando iniciábamos, considerábamos en las alabanzas la cruz, el sufrimiento, la tortura que sufrió el Señor Jesús, y estamos acá hoy para afligir nuestra alma, para poder considerar el daño que nuestro pecado, que mi pecado ha causado, el daño que causa, me causa daño a mí por las consecuencias que puedo sufrir, causa daño a mi entorno, pero sobre todo consideremos el daño que ha causado al Señor Jesús. Por mi pecado, Él ha tenido que venir a padecer en la cruz, ha tenido que venir a morir en la cruz. Y mucho más fuerte todavía este punto se ve en Levítico 23, 26 al 32. En este capítulo 23 ya es como un resumen de las fiestas, ¿no? Da como lo más importante de cada fiesta. Y el 26 dice,
También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Nuevamente las palabras repetidas, afligiréis vuestras almas, afligiréis vuestras almas. Y yo veo que estos dos pasajes nos hablan de la convicción de pecado que tenemos que tener, la convicción de pecado que tenemos, afligir nuestras almas. Si consideramos lo dañino que es el pecado, lo que le causó a Adán y por consiguiente a todos nosotros por debajo del Adán, el estar separados de la gloria de Dios, el tener un cuerpo que se vaya deshaciendo poco a poco con el paso de los años, y todo lo que el pecado ocasiona en nosotros es para afligir nuestra alma. Este pasaje nos está hablando que el pueblo tenía que tener convicción de pecado. Somos pecadores, hermanos. Somos pecadores. Y es interesante que dice, el que no afligiere su alma será cortado del pueblo. Si no tenemos convicción de pecado, sabemos que no podemos pedir perdón y acceder a ser parte del pueblo del Señor. Nuestra convicción de pecado tiene que estar clara en todo momento. Saber que el pecado le ha causado el dolor al Señor Jesús. Pero este pasaje, este resumen, habla tan hermoso que también dice, pero el que haga algo en este día de perdón, este día de expiación, el que haga algún trabajo, también va a ser cortado del pueblo. Y esta es la única fiesta en la que se enfatiza tanto. Había varias fiestas en las que había día de reposo, el sábado era día de reposo, pero en esta fiesta enfatiza muchísimo que nadie debería hacer ningún trabajo en ese día. Y esto nos habla de la gracia de Dios. Para alcanzar el perdón no tenemos que hacer un trabajo. No depende de nuestro esfuerzo. No hay nada que podemos hacer para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y también aclara, dice, el que haga un trabajo en este día de expiación será cortado del pueblo. Si alguno de nosotros trata de ganarse la salvación, sabemos que no la vamos a alcanzar, que es imposible. Tenemos que ver nuestra aflicción de alma en el daño del pecado y afligir nuestra alma en nuestra limitación y aceptar la gracia mostrada por Dios acá, donde nosotros no podemos hacer nada, es imposible para nosotros acercarnos al Señor. Era imposible para nosotros satisfacer al Señor. Era imposible para nosotros incluso cubrir nuestro pecado. Era evidente. Nuestro pecado va delante de nosotros. Somos hombres. Todos nosotros estamos cubiertos del pecado que hemos cometido. Y en esta reunión, en esta cena, hermanos, tenemos que afligir nuestras almas. Recordarle al Señor Jesús, recordar lo que mi pecado le ocasionó, lo que mi pecado ocasionó que el Señor venga a hacer a la tierra. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, 10 al 12.
Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Todos conocemos el pasaje de Isaías 53 que habla del padecimiento del Señor Jesús en la cruz, ¿no? Cuando haya supuesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Esta aflicción que venimos a recordar, a compartir y a reflexionar hoy, esa aflicción de nuestra alma, es algo que podemos compartir con nuestro Señor Jesús. Porque Él llevó aflicción en su alma cuando tenía que ser entregado, cuando tenía que pagar por mi pecado. Recordamos el pasaje en Getsemaní, cómo describe que el dolor, la aflicción que tenía, dice, mi alma está afligida en gran manera, les decía a los discípulos. Está afligida hasta la muerte. Él afligió su alma y el pueblo de Israel y nosotros ahora como pueblo tenemos que afligir nuestra alma considerando la aflicción que Él tuvo que pasar por mi pecado. Es algo que podemos compartir con el Señor acá en la cena. Afligió su alma por mí. Él afligió su alma por mí. Yo tengo que afligir mi alma considerando lo que Él hizo. Claro, después de la aflicción de su alma viene la parte que siempre a mí me deja sin palabras, no me deja viéndome tan distinto al Señor. Dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo, tú, somos el fruto de la aflicción de su alma. Con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestras enfermedades. Y Él puede vernos hoy, acá, recordándole y quedar satisfecho. Quedar satisfecho. Decir, no ha sido en vano. Verá linaje. Nosotros somos linaje. Él nos ve a nosotros y dice, valió la pena. Y yo me miro a mí mismo y digo, valió la pena, Señor. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No solamente el Señor Jesús se afligió, nos ve satisfechos, sino al llevar nuestros pecados, dice que Él oró por los transgresores. Recordamos la oración que está descrita en Juan, ¿no? Cuando oraba por sus discípulos, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Y no te pido solamente por estos, sino por los que van a creer por el testimonio de ellos. En esa oración el Señor Jesús estaba orando por mí, estaba orando por ti, por los transgresores. Estaba orando por nosotros, por los que íbamos a creer. Estaba orando para que nos apartáramos del mal, que el Padre pueda resguardarnos del mal. Cuán grande, cómo me asombra el amor que me otorga el Señor Jesús, cantábamos. Qué grande amor. Qué dolor que tuvo que pasar y cómo puede satisfacerse en mí. Cómo pudo orar por mí, pensar en mí, decir, guárdalo del mal. Guárdalo del mal. Y esta mañana, hermanos, en esta fiesta perpetua que vamos a tener hasta que el Señor venga todas las semanas, haciendo memoria de Él, de lo que Él tuvo que padecer, de lo que le costó el ser entregado en la cruz, de la aflicción de su alma. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones, el dolor que causa nuestro pecado y aceptar su gracia,
su abundante gracia para nosotros. Es maravilloso ver cómo la ley, les decía, que ha sido puesta para convicción de pecado, esté tan llena de gracia en sí misma. La gracia de Dios es inentendible, hermanos. No puedo entender cómo con ese dolor puede satisfacerse en mí. Cómo puede incluso pensar que el Señor me guarde cuando voy a estar en este mundo. Y ese amor que el Señor nos da es el que venimos a recordar hoy. Esa cruz que tuvo que padecer, por la cual pagó nuestro precio, expió los pecados, se llevó nuestras iniquidades, es la que venimos a recordar. Y esta mañana aflijamos nuestras almas. Recordemos el dolor que le causamos al Señor. Pero también recordemos que en ese dolor está su gracia. La gracia que nos inunda, que nos rescata, que nos hace aceptables, que nos hace cuidados, que nos hace amados para el Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor bendito, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tu Hijo llevó mis iniquidades, llevó mis transgresiones, mi rebelión, mi pecado, Señor. Él sufrió mi pecado. Él padeció, Señor, cada mentira que dije, cada mal pensamiento, cada ira, cada blasfemia, todo lo que cometí, Señor, Él se lo llevó. Y Él puede mirarme hoy, Señor, y estar satisfecho de haberme rescatado. Te agradezco, Señor, porque tu gracia no la puedo entender, pero la aceptamos, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu infinito amor, por tu bondad, tu misericordia, Señor, mostrada desde la ley para con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque ese amor nos hace aceptos en tu Hijo. Te agradecemos por este sacrificio, Señor. Te agradecemos por la cruz, emblema de afrenta y dolor, Señor, que tú utilizaste para rescatarnos. Gracias, Padre Santo, te doy por esta fiesta que recordaremos hasta que el Señor vuelva. Te agradecemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.